Son de trompetas que anuncian la luz, Cristo muy pronto vendrá. A la batalla por nuestro. Es un gusto estar aquí con ustedes. Mi nombre es Alfredo Hernández. Gracias, hermano. Y vengo de la iglesia de Aurora. El hermano Jairo, yo creo que ustedes lo conocen, ¿verdad? Me invitó a estar aquí con ustedes y aprecio mucho la oportunidad. Es un privilegio, una responsabilidad y también un gran gozo compartir la palabra del Señor. En mi experiencia personal, yo sé que, bueno, más bien hace como 4 años yo fui a la Iglesia de la Esperanza, pero no estaba en este edificio, estaba en otro edificio. No recuerdo, acababa de llegar casi a Denver. Tengo aquí aproximadamente 4 años y medio en Denver. Vengo del norte, de Minneapolis, de Minnesota. Así que el frío no me espanta mucho. Los que saben de Minneapolis saben que el invierno allá tarda un poquito más que aquí, ¿verdad? Pero les comentaba a los hermanos con los que estábamos aquí en la entrada a la plataforma, que aunque no nos conocemos, sí nos conocemos. Tenemos nuestra fe en común, sabemos en quién hemos creído, compartimos la fe adventista y eso ya nos hace más cercanos que aunque estuviéramos en la misma congregación. Así que yo pienso eso, yo creo eso y con ese sentimiento y con esa certeza estoy aquí con ustedes, hermanos. Espero que esta mañana podamos disfrutar la palabra del Señor, que es el propósito de este tiempo, que podamos aprender y escuchar algo que nos inspire, nos motive y que nos haga tener nuestra fe renovada. Déjeme ver aquí. Tengo un par de notas que voy a usar de mi teléfono y un par de notas que están en mi Biblia. La situación en la que vivimos nosotros en este momento, como adventistas del séptimo día, y si hay algunos que aquí no son adventistas todavía, no han tomado esa decisión, les pido disculpas, pero voy a asumir que la mayoría de la congregación están familiarizados con la fe adventista. Para los que somos adventistas de tiempo, y yo lo soy de nacimiento, denominamos y hemos puesto la etiqueta en estos tiempos como los últimos días. Y hace 20 o 30 años, cuando yo era muchacho, lo conocía como que iban a empezar los eventos de los últimos días. Pero sin duda alguna que hoy en día estamos en los eventos, no al principio, sino ya en medio de los eventos de los últimos días y posiblemente muy cerca o más cerca aún del final de los eventos de los últimos días, lo cual que solamente quedarían, los últimos eventos que quedarían sería la manifestación del poder profético en el Apocalipsis representado por un cordero que tiene apariencia de cordero, una bestia que tiene apariencia de cordero pero que habla como dragón. Ese sería el tiempo político y el tiempo económico y el tiempo profético, lo cual, como adventistas, otra vez estamos familiarizados, representado en la Biblia es este país, los Estados Unidos de Norteamérica, que bíblicamente y con el apoyo de la inspiración de Elena de White, la profecía, nosotros creemos se manifestará cuando este país, en oposición completa a los fundamentos de la constitución de este país, dicte leyes y apruebe leyes que forcen la conciencia de los habitantes de este país primero y al final del planeta entero a romper el cuarto mandamiento. Es decir, a adorar en el día que Dios establece que no es el séptimo día. Y interesante que todos nosotros somos inmigrantes, hemos venido de fuera. Bueno, estoy asumiendo, algunos posiblemente tengan aquí ya 2 o 3 generaciones. Pero definitivamente déjenme decirles que los primeros que vinieron a este país, históricamente fueron los anglosajones y nosotros tenemos muy poquito de anglosajones, tal vez un poquito de españoles, un poquito de portugueses, un poquito de todo. Pero este país fue fundado por anglosajones que vinieron de la parte norte de Europa y vinieron aquí y establecieron un país con los principios bíblicos. Históricamente eso es una certidumbre, no es el tema de hoy, pero voy a leer un par de citas de Elena de White en las cuales queda establecido que este país fue fundado con los principios enseñados en la Biblia. Aunque no todos se declaraban completamente evangélicos o cristianos en nombre, definitivamente todos ellos venían buscando establecer un estado, un gobierno que no tuviera un rey y una iglesia que no tuviera un papa. Este fue el fundamento de este país. Ahora, quiero tener una plática con ustedes. Casi nunca doy sermones, doy pláticas. Y más bien me considero un maestro más que un predicador. Pero
Quisiera dividirlo en tres partes. Primero vamos a establecer el contexto histórico, es decir, el marco histórico en el que estamos aquí. De este presente y luego el marco histórico del evento que describió la lectura bíblica, la resurrección de Jesús. Y al final vamos a sacar algunas conclusiones que espero sean de bendición para todos. Para hacerlo quisiera orar, si me acompañan, a cerrar sus ojos y vamos a pedir que el Señor dirija el estudio de su palabra. Nuestro Dios y nuestro Padre, muchas gracias porque eres bueno. Solicitamos, Señor, tu apoyo, tu compañía, tu dirección por medio de tu Espíritu Santo, para que al abrir tu palabra esta mañana no lo hagamos como hombres, sino lo hagamos como instrumentos tuyos. Que tu voz pueda transmitirse a través de las palabras que salgan de mi voz y que los oídos de mis hermanos no escuchen mi voz, sino tu voz. Que el milagro de entender tu palabra pueda ocurrir esta mañana y que a través de tu Espíritu Santo, Señor, podamos estar guiados y convencidos de que hemos estado contigo. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. El libro de la carta a Timoteo del apóstol Pablo, la segunda carta a Timoteo del apóstol Pablo, dice que toda escritura es inspirada por Dios. Vamos a leer algunos textos rápidamente aquí al principio. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, dice: toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces establecemos que el estudio de esta mañana es basado en la Biblia porque creemos que la Biblia es la palabra de Dios, inspirada por Dios, y es útil para enseñar. Y es lo que queremos esta mañana, aprender. Queremos que la palabra de Dios nos enseñe, pero también es útil para redarguir, es decir, para decirnos dónde estamos equivocados, para corregir, para amonestarnos, para instruirnos en justicia, es decir, en lo que está correcto comparado con lo que es incorrecto. Y la conclusión del versículo 17 dice: para que el hombre esté enteramente preparado para toda buena obra. El propósito es modelar nuestro carácter. La palabra de Dios modela, enseña, dice, instruye, corrige, para que nosotros al final de cuentas nos seamos dirigidos a ejecutar buenas obras, para toda buena obra. El complemento de este texto está en Hebreos capítulo 4, versículo 12. Hebreos capítulo 4, versículo 12, que es la contraparte de la otra idea. La razón por la que la palabra de Dios es buena y es útil para enseñar es porque esta palabra de Dios es poderosa. No es cualquier libro, no es literatura, no es historia. Esta es la voz de Dios. Dice la Biblia, dando testimonio de sí misma, el apóstol Pablo, creemos el autor de Hebreos, dice 4:12, ¿lo tienen conmigo? Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Y cabe aquí mencionar que las palabras que usa el apóstol son metafóricas. Cuando dice cortante no es que cause una herida superficial en la piel, corta el alma, el pensamiento, el ser psicológico. Es decir, lo que compone quien tú eres, tu mentalidad, tu manera de ver el mundo, tu manera de entender lo bueno y lo malo. La palabra de Dios corta, penetra. Es como una espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es decir, que cuando estudiamos la palabra de Dios, cuando estudiamos esta palabra, esta Biblia, este libro, la voz que resuena en nuestra mente cuando la escuchamos es una voz que penetra directo hasta el alma. Todas las apariencias, todas las máscaras, todas las presentaciones que podamos tener, que los demás seres humanos ven a nuestro alrededor, quedan penetradas, y esta palabra va hasta el fondo de nuestro corazón y nos dice quiénes somos, nos enseña quiénes somos, dónde estamos parados. Por esa razón es bueno que entendamos que al orar y cuando pedimos al Espíritu Santo que estuviera con nosotros, nos estamos exponiendo al Señor, nos estamos exponiendo. El ejemplo bíblico es el pequeño niño Samuel, cuando escucha la voz y va con el sacerdote Elí y le dice: escuché, me llamaste. No, Elí entiende que es la voz de Dios y le dice: habla, que tu siervo oye. Es decir, la disposición cuando la voz de Dios está hablándonos es decir: habla, que tu siervo oye. Humildad,
y expectativa de escuchar cuál es el mandato del Señor. Espero que esa sea nuestra actitud esta mañana. Yo vengo con esa actitud esta mañana para aprender juntamente con ustedes. Muy bien, el contexto histórico entonces. Estamos viviendo en este momento, en este país, una revolución de pensamiento enorme. Este país fue levantado sobre principios bíblicos, es decir, toda la cultura occidental. Para ponerlo más fácil, toda la cultura que el cristianismo alcanzó desde que Jesús fundó la iglesia con sus 12 apóstoles. Todo ese evento que nació en Judea, que ahora es Israel, Libia, Palestina, todo el Medio Oriente, toda esa zona oeste del mar Mediterráneo, que para el sur está Egipto y África, para el norte están los países como Rusia, Irán, Pakistán, y hacia el este está toda la Europa, hasta que llega al Atlántico y cruza hasta este lado. Todo ese mundo es el occidente. Es el occidente, es lo que somos nosotros. Y todas esas personas, los romanos, después los italianos, los alemanes, los españoles, los británicos y por consecuencia los latinoamericanos, que es desde Brasil hasta aquí, hasta la frontera con Texas, todos esos nosotros crecimos con la creencia occidental. ¿Y cuál es esa creencia? ¿Cuál es esa filosofía o esa manera de ver el mundo? Esa manera de ver el mundo es que existe un Dios. Ninguno de nosotros, creo yo, de los que estamos aquí, tal vez los que ya nacieron en este país, pero ninguno de nosotros crecimos en una sociedad que dudaba de la existencia de Dios. Tú y yo, especialmente los que tenemos de cierta edad para adelante, es decir, los que crecimos en los 70s, 80s, tal vez hasta 90s en nuestros países, crecimos en una sociedad que no dudaba de la existencia de Dios. Yo no sé si ustedes se acuerdan, pero yo en México, cuando iba en el autobús, en el transporte público en Guadalajara, o en la Ciudad de México, o en la ciudad de todas las ciudades pequeñas, y díganme ustedes si había aquí algún mexicano cuando iba al autobús y pasábamos enfrente de una iglesia católica, ¿qué es lo que la gente hacía? Exacto, porque la sociedad, el fundamento, la estructura del país estaba parada sobre una creencia fundamental que Dios existe. Otra creencia fundamental, que la familia es la célula más pequeña de toda sociedad. Que al padre y a la madre se les respeta, que a los mayores se les respeta. ¿No les pasó a ustedes que veían en los autobuses públicos cuando había una señora y estaba un joven sentado en un asiento y ya no había asientos? El muchacho se paraba y no importa que no lo conociera, que no fuera de mi familia. Se le ayudaba con las bolsas, se le ayudaba a cruzar la calle. Eso era mi sociedad cuando yo crecí. Era fundamental. El mandamiento de honra a tu padre y a tu madre era innegable. Solamente por ser una persona mayor se le debía respeto. Pero esa sociedad, esa estructura empezó a desmoronarse en los 60s en este país. En los 70s y 80s se culminó con una revolución tremenda donde los roles del hombre y la mujer empezaron a ser cambiados, donde la revolución sexual de este país empezó a minar y a golpear profundamente las bases de la unidad familiar, en otras palabras llamada matrimonio. Y se empezó a circular la creencia de que para levantar niños y crecer niños no hacía falta un papá y una mamá en el hogar. Y poco a poco se fue minando, se fue destruyendo esa parte de la sociedad. Se eliminó de las escuelas la oración, se eliminó de las escuelas la Biblia, de las cortes de muchos estados en este país se quitaron las menciones a los 10 mandamientos, estatuas de Moisés se destruyeron, las tablas de piedra en los parques públicos se empezaron a destruir, empezó este país a destruir poco a poco. Y cuando digo este país, no es este país, la filosofía de ciertos poderes que empezaron a ejercer influencia sobre la sociedad, empezaron a establecer otro sistema de pensamiento que no era un pensamiento bíblico. Ahora, muchos de ustedes tal vez nunca lo creyeron así, pero este país rodó sobre ruedas que estaban engrasadas por las enseñanzas bíblicas. Todo el tiempo. Cuando llegó el tiempo de la Segunda Guerra Mundial, en los años a finales de los 30s y a principios de los 40s, cuando en Alemania surgió un poder llamado los nazis. Miles y miles de jóvenes, solamente por ver que había tiranía en otro país, voluntariamente se apuntaban al ejército para ir a defender a otros que no eran ni sus familiares. El patriotismo, el heroísmo, el sentimiento de defender la libertad, salían, manaban de la tierra, manaba de las familias. Hoy en día el Army tiene un gran problema que no puede reclutar soldados.
Porque los jóvenes de hoy en día no aman este país, no saben lo que es ser patriotas. Se han roto las fuentes que alimentaban los principios fundamentales de una sociedad occidental como la que nosotros crecimos. ¿Qué otro tipo de situación ha sido el resultado? Bueno, el rol del hombre y la mujer, para ser más sinceros, la definición de hombre y mujer. Yo sé que aquí en la iglesia hay que tener mucha delicadeza, pero voy a ser franco. A donde quiera que voy les digo, yo siempre predico lo que estoy estudiando, lo que yo estoy creciendo, lo que yo estoy viendo. Tal vez algunos de ustedes ya empezaron a notar muchas de esas situaciones, tal vez los jóvenes saben más de esto. Toda la lista de mentiras que se están enseñando, que se están publicando. Estaba escuchando ayer precisamente que hablarle a los niños en un tono no positivo es lo mismo que abusar de ellos. La Sociedad de Psicólogos en Norteamérica ahora está básicamente desarmando a los padres para que no puedan corregir a los niños. Primero, no se le podía pegar a los niños, aunque nosotros sabemos que los niños de vez en cuando necesitan corrección. No abuso, corrección. ¿Verdad? Si ustedes hoy buscan en Google la pregunta más ridícula, ¿pueden los hombres menstruar? Se van a sorprender con la respuesta. Lo que la sociedad hoy está enseñando es que un niño o una niña pueden escoger el género, es decir, la sexualidad que ellos quieran, y no es que son un hombre y se quieren comportar como mujer, no, es que dentro de sí son realmente lo que dicen ser. Y hay más de 75 opciones, no solamente hombre y mujer, hay como 75 opciones que pueden escoger ser. Es un desastre y toda la cohesión, todo el pegamento que mantenía la familia unida ha sido desbaratado. Ahora, ¿por qué digo todo esto? Bueno, mis hermanos, porque la Biblia ha profetizado ciertos eventos que van a suceder. Si ustedes hubieran escuchado, o si nosotros hubiéramos vivido en los años 1844 o poquito antes de eso, ustedes saben lo que ocurrió en este país, ¿verdad? Históricamente en ese país se conoce como el Gran Reavivamiento. Hubo un gran reavivamiento. Todo el mundo sabe predicando de la segunda venida de Jesús. Muchos fueron más allá y pusieron una fecha límite. Guillermo Miller, nuestros antepasados adventistas, los pioneros adventistas, fueron parte de ese movimiento. Todo el mundo daba por hecho de que Jesús iba a venir. Y la sociedad de este país se combinó para hacer el movimiento más grande que jamás este planeta ha visto. Desafortunadamente tenían el evento correcto, pero la fecha la tenían equivocada. Y después de eso vino una gran caída de la fe. Y a partir de ese momento hemos estado, los que hemos estudiado la Biblia proféticamente, cuando llegamos a las orillas de Canaán, ¿se acuerdan cuando el pueblo de Israel llegó en pocos meses a la orilla de Canaán? Y dijeron, no, son gigantes. Y entonces Dios les dijo, ahora se van a regresar al desierto a caminar. Bueno, para nosotros como pueblo de Dios nos tocó llegar a la orilla de la tierra prometida. Jesús pudo haber venido, dijo Elena de White, escribió, dijo, Jesús pudo haber venido, pero fallamos. Y estamos en el desierto otra vez dando vueltas por 40 años simbólicos. Lo cierto es que este país escribió una constitución y de esa constitución, es decir, todas las reglas que rigen este país políticamente, en esa constitución hay 8 puntos y los que van a la escuela aquí, muchachos, ayúdenme. ¿Cómo se llaman esos puntos que son tan famosos y tan importantes y que ningún otro país tiene? ¿Cómo se llaman? The Bill of Rights. Y esa parte de la ley es un regalo que este país le dio a todo el mundo. Es el regalo más grande y por esa razón este país es el que nadie está haciendo cola para ir a China, nadie está haciendo cola para ir a Francia, todo el mundo está haciendo fila para entrar a este país, ¿verdad? Es el regalo más grande. ¿Qué es el Bill of Rights? Este gobierno garantiza que todos los seres humanos son individuales y que sus libertades son dadas por Dios. Ahora, a poquito a poco están cambiando ese tono, pero ahorita están escrito que las libertades no son dadas por el gobierno, las libertades son dadas por Dios. Y si Dios las dio, el gobierno no las puede quitar. ¿Cuáles son nuestras libertades? La libertad de reunirse con quien tú quieras. La libertad de practicar tu religión como tú quieras. La libertad de imprimir y publicar libros como tú quieras. La libertad de portar armas, aunque aún están más limitadas. Son 8 derechos que la Constitución le da a los seres humanos y no son derechos que el gobierno le da. Son derechos que Dios dio. Y como Dios dio, nadie los puede quitar.
Eso quiere decir que para que este país haga leyes que forcen a todo mundo a violar el cuarto mandamiento bíblico, tiene que haber un gran cambio radical en el gobierno. Y la primera vez que yo empecé a aprender de esto era yo un jovencito, los que son de México van a tener la prepa, y los que son de aquí pues la high school. Y a mí me parecía imposible porque en aquel tiempo Estados Unidos era uno de dos poderes enormes, antes de que la Unión Soviética cayera. En aquel tiempo decía uno, ¿cuál será el poder más grande del mundo? ¿La Unión Soviética o los Estados Unidos? Había dos grandes poderes. Y a mí me tocó ver con mis propios ojos cómo la Unión Soviética se desmoronó, cayó por su propio peso. El cristianismo entró como relámpago, invadió todos esos países. La pared de Berlín, la pared que dividía Alemania Occidental con Alemania Oriental. Muchos de los que les gusta aquí el soccer se acuerdan que a los mundiales iban dos Alemanias, ¿se acuerdan? Bueno, porque estaban divididas en dos creencias, en dos pólizas, la occidental y la oriental. ¿Cómo es que este país va a llegar a esas conclusiones? Bueno, vamos a hacer una pausa ahora el contexto histórico. Este es el marco histórico en el que tú y yo vivimos, en un país que garantiza ciertas libertades, pero con una profecía que nos dice que esas libertades van a ser quitadas. En un país que está viendo una revolución tremenda de destrucción en las creencias bíblicas, la familia, las libertades. En un país que está gastando más de lo que produce, que por primera vez en la historia, este país, por más rico que es, está gastando demasiado más de lo que produce. Donde si se fueran a sacar las cuentas, las deudas que este país tiene ahorita, le va a tocar pagarlas a los nietos de nuestros nietos. Por supuesto que ellos saben que este mundo no puede durar así tanto tiempo, y los que creemos en el retorno de Jesús, sabemos que posiblemente este mundo se va a acabar antes de que eso llegue. Por lo cual decimos amén, ¿verdad? Amén. Bueno, segunda parte. Esta mañana estaba escuchando un libro que lleva por título La Segunda Venida de Jesús. Pero es un libro bien antiguo, es un libro bien viejito. Y en este libro, yo creo que ustedes muchos se van a familiarizar porque algunos de ustedes conocen la historia. En este libro, John L. Moody, el pastor Spurgeon y una hermana que me falla la memoria en ese momento, escribieron este libro. Y en ese libro, en el primer capítulo, se relata la historia de un grupo de cristianos que a principios del siglo pasado, en los 1900 a principios, estaban reunidos y entonces de repente les llega, no dice el libro cómo, pero les llega la noticia de que Jesús va a venir mañana. Y entonces el primer capítulo del libro analiza cómo reaccionan. Toma la lectura del libro, lo lleva a uno a una imagen de una casa, otra casa, un parque, una iglesia y una oficina de gobierno. Y entonces el libro relata las respuestas, las actitudes de las personas con la noticia de que Jesús viene. Y entonces llega, por ejemplo, a una casa. Y es una casa de una persona muy rica, porque la casa se describe con candeleros y con luz eléctrica. Bueno, se describe con muchos lujos. Y entonces el esposo dice, no, pero qué inconveniencia. Es más, le dice al pastor que está visitando, yo le doy $3 millones, pero que Jesús se tarde un poquito más en venir. No puede ser, tengo muchos planes para mañana. Ustedes saben que es ficción, ¿verdad? Es una ficción, pero está describiendo una actitud. Y familia con familia, claro, llega una familia que está necesitada, que hay enfermedad, y se ponen contentos porque la enfermedad ya no importa, ¿verdad? No importa que haya enfermedad porque ya mañana Jesús viene. Y estaba pensando, es una situación ficcional, es una situación teorética, de teoría, pero ¿qué sucedería si realmente la noticia nos llegara a nosotros? ¿Cuál es nuestra actitud? Porque la actitud nuestra revelaría mucho, ¿verdad? ¿Cuál sería tu primera reacción si categóricamente tuviéramos prueba hoy de que Jesús viene mañana? O bueno, vamos a ponerlo más fácil, si Jesús viene esta Navidad, ya faltan dos meses casi. Sí, casi 2 meses. ¿Cuál sería tu actitud? Porque obviamente el estudiar la Biblia tiene un último propósito, y el último propósito es modificar tu comportamiento, tu creencia, porque si escuchas un sermón y nada cambia, es como dijo Jesús, al que oye mis palabras y no hace nada, le compararé como un hombre necio que edificó su casa sobre la arena. Porque escuchar y no hacer nada es necedad. Por eso Jesús dijo, es como que significa, vienen las pruebas, vienen los vientos, vienen las tormentas y la casa se cae. Pero el que oye mis palabras y las pone por obra, le compararé como un hombre que edificó su casa sobre la roca. Y mis hermanos, yo quiero que aquí todos seamos edificadores sobre la roca. Amén. Entonces, no les voy a preguntar, ¿verdad? Pero cada uno de ustedes puede empezar a hacerse la pregunta, ¿y qué si Jesús viniera esta Navidad? Esta noche.
¿Cuál sería tu actitud? ¡Hey, qué gozo! O, ay, no voy a acabar mi escuela. O, ay, no me voy a poder casar. ¿Desilusión? ¿O cuál sería tu actitud? Porque, mis hermanos, la prueba está en tu reacción, ¿verdad? ¿Cuál es tu reacción? Porque venimos a la iglesia todos los sábados, pero de tanto practicar la religión se puede volver rutina. Pero cuando tú y yo practicamos la amistad con Jesús, nunca se vuelve rutina. Practicar la religión se vuelve rutina. Practicar los ritos y las formas se vuelve rutina. Por eso es que Jesús les dijo a los fariseos y a los escribas: hipócritas, por fuera ustedes son como sepulcros blanqueados, pero por dentro no practican nada. ¿Por qué? Porque estaban estancados en las formas. Y yo quisiera creer que mis hermanos adventistas de todas partes del mundo, particularmente aquí en la Nueva Esperanza, no están estancados en las formas, sino están amarrados, abrazados de la fe. Y la fe es Jesús. Por esa razón, la tercera parte es que llegan las mujeres, capítulo de Lucas, capítulo 24, versículo 1 al 3, la lectura bíblica. Llegan las mujeres al sepulcro de Jesús. Ahora, el marco histórico, el peor testigo que los escritores bíblicos pudieron haber escogido fueron mujeres. En aquel tiempo, y vamos a dejar afuera las políticas y las críticas políticas que mucha gente tiene para la Biblia, pero en el tiempo que Jesús desarrolló su ministerio, el testimonio de una mujer no valía tanto como el testimonio de un hombre. Esa era la verdad. Ahora, si la resurrección de Jesús hubiera sido una farsa, una pretensión, ¿por qué razón los escritores bíblicos escogieron darle crédito a las mujeres como los primeros testigos de la resurrección de Jesús? No tiene sentido, lo cual afirma que realmente ocurrió. Hubo muchos testigos. Pablo dice que en una ocasión se le apareció a más de 500 personas. Hay textos y textos y textos, y déjame decirles que hoy por hoy, históricamente hablando, arqueológicamente hablando y literariamente hablando, la resurrección de Jesús ya no está en duda. Simplemente que muchas personas no escogen no creer en eso. Llegan las mujeres a la tumba y una de las palabras más, para mí, más fantásticas. ¿Por qué buscáis al que está vivo entre los muertos? Dice, Él no está aquí, Él vive. Ahora, yo no sé si ustedes se han puesto a pensar en el impacto, lo que significan esas palabras. Tú y yo, en general todos los cristianos, al llamarnos cristianos, estamos declarando que creemos que lo imposible ha sucedido y que lo imposible va a suceder. Que el problema fundamental número uno del ser humano, que es la muerte, está resuelto. Que tenemos un testigo, al Hijo de Dios, a un ejemplo al Hijo de Dios, que venció la muerte y que promete que cualquiera que crea en Él no morirá para siempre, sino que tendrá vida eterna. Mis hermanos, ese es el impacto del Evangelio. Eso es lo que tú y yo estamos haciendo aquí. No hay otra razón para tener una vida cristiana. El apóstol Pablo lo dijo: si Jesús no resucitó, en vano es nuestra fe. ¿O no dijo eso en 1 Corintios 15? Si Jesús no resucitó, le estamos haciendo al cuento, estamos jugando a la casita nada más, de mentiritas. Por la razón por la que tú y yo que estamos aquí tiene validez, tiene fuerza, tiene poder, tiene fundamento, tiene poder cambiante en la vida, es porque Jesús resucitó. Tú y yo lo creemos así. Y cuando lo compartimos, lo predicamos porque lo creemos. Y eso es una locura. En este tiempo, en esta edad, donde incluso la habilidad de orar en público está siendo retada. Ustedes saben, escucharon la noticia hace como 3 meses o 2 meses y medio. Una señora cristiana en Inglaterra, en Londres, fue a una clínica de aborto, donde hacen abortos. Y la ley de Londres, de Inglaterra, dice que uno no puede estorbar el paso de una persona que quiere buscar un aborto, no puede ser estorbada, es ilegal estorbarla. Entonces esta señora fue y se puso a una cuadra de la clínica de aborto, y cerró sus ojos y estaba orando. Y cada vez que había una muchacha pasar por allí, oraba por esa persona. Y alguien la reportó a la policía, y la policía le preguntó: ¿qué estás haciendo? Dice: estoy orando. Dice: ¿tú sabes que eso es ilegal? No, pues estoy orando en silencio, ni siquiera estoy orando en voz alta. Estoy aquí, mire, en la banqueta, en la parte pública. Y ahí está la foto de la señora, tiene gente que le están tomando video. Está orando en silencio, y está en la cárcel por orar en silencio. Está en la cárcel ahora mismo por haber orado en silencio. Cuando vivimos en un mundo que no cree ni siquiera en oración, decir que Jesús resucitó, decir que Jesús viene por segunda vez, requiere fe. Mis hermanos, yo no sé ustedes, pero yo me emociona. Yo soy una persona que, siempre digo que no soy muy emocional, pero cuando viene a cosas de la Biblia, yo me pongo muy emocionado. Porque esto es poder.
Es un poder que cambia tu vida. Ahora, déjenme decir al final, y prepárense de una vez, el saber esto, el creer esto, ¿te puede mantener viviendo día con día de la misma manera como viven todos los demás? ¡Claro que no! El resto del mundo que no cree en la resurrección, piensa que cuando tú llegas a los 60, 70 años o tienes un accidente y te mueres, se acabó, no hay nada más. Absolutamente nada. El problema del ateo es el problema de la esperanza. El problema que tienen los ateos o los que dicen ser ateos es que sin esperanza no se puede vivir. Psicológicamente es algo claro. Los psicólogos han demostrado sin ninguna duda que la persona que vive sin esperanza se enferma y vive una vida menos feliz. Y el problema del ateo es que no puede decir nada acerca del futuro porque no hay esperanza. Y una vida sin esperanza es una vida en ruinas. La razón por la que tú y yo nos levantamos todos los días y tenemos algo que hacer y tenemos un prospecto en la vida es porque tenemos esperanza. La bendita esperanza. El apóstol le llamó así, ¿no? La bendita esperanza. ¿No dicen amén? Amén. Mis hermanos, esa es la bendita esperanza. En ese contexto, cuando nadie, sabían ellos de Enoch y sabían de Moisés, sabían de Elías, que no había visto la muerte. Pero jamás en su vida este grupo de judíos habían tenido la experiencia, la oportunidad. Y cuando vieron a Jesús resucitado, empezaron a predicar con poder. Nosotros lo vimos, porque como dijo el apóstol Pedro, ¿no? Cuando estaba a las puertas del templo y que le dijo, no tengo oro ni plata, más lo que tengo todo en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda, y el cojo caminó. Ese hombre era inválido de toda su vida, con poder lo resucitó. Y cuando le dijeron, cállate, no digas nada, es que no podemos dejar de decir todo lo que hemos visto y todo lo que hemos oído. Y mis hermanos, cada vez que tú estudias la Biblia, ves, escuchas, y no te puedes quedar para ti lo que escuchas y lo que ves. Esta mañana yo espero que salgamos inspirados, y si hay oportunidad, compartamos con alguien. Resucitó, la tumba está vacía, y viene por nosotros. Viene por nosotros. En este contexto, las mujeres van y testifican. En este contexto, la resurrección de Jesús es más que evidente. Pero la resurrección es como el fundamento. Pero el evento que nos mantiene, que nos empuja y nos propele a futuro, es la segunda venida de Jesús. Si la resurrección es el fundamento, la segunda venida de Jesús es el palacio, es el edificio que se levanta encima de ese fundamento. San Juan 14, ¿lo saben de memoria? Creo que es apropiado que lo repitamos, ¿verdad? No se turbe vuestro corazón, ¿creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera así, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y preparar el lugar para vosotros, vendré otra vez, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Mis hermanos, qué promesa. Ese es el palacio que Jesús viene otra vez. Ahora, ¿cómo va a venir Jesús? Tenemos que estudiarlo, porque el plan no solamente es escucharlo, el plan es visualizarlo. Yo no sé si ustedes hayan escuchado este concepto. Yo siempre le he llamado, de que soy pequeño, le llamo la imaginación santificada. Elena de White dice que es la meditación. Ella dice, todos los días deberíamos meditar por lo menos 1 hora en la vida de Jesús, especialmente en las últimas horas de su vida terrenal, es decir, la crucifixión. Meditación incluye leer el texto y ver en tu mente. Y yo sé que no todos tenemos este regalo, pero yo desde que estaba pequeñito, yo recuerdo, casi recuerdo como si fuera hoy, la primera vez que escuché la historia de David y Goliat. Y los que son niños, yo me acuerdo, y tuve la bendición de que un pastor con mucha habilidad para decir historias. Por esa razón, a propósito, déjame hacer una pausa. Por esa razón me gustan mucho Los Conquistadores, porque en Los Conquistadores tengo la oportunidad de contar la historia a los niños, porque esas historias van a estar en su cabeza para toda la vida. Y en algún momento, cuando tengan 20, 25, 30 años, va a haber un momento difícil en su vida, y esa historia va a saltar a su mente y los va a sacar del problema. Porque todas las historias bíblicas son pura salvación, son pura medicina. Y este pastor estaba contando la historia y describió a la colina donde estaban los israelitas, y describió a la colina donde estaba Goliat, y que le gritaba, los israelitas tienen miedo. Y entonces David empezó a decir, ¿quién es ese? Estaba chiquito David, estaba jovencito, y lo describe con sus ropitas de pastor y trae una bolsita.
Y entonces dice, ¿quién es este incircunciso que está insultando? Y David se armó de valor. Estaba chiquito y pues yo siempre fui chaparrito, nunca crecí mucho, fui pequeñito. Crecí cuando tenía como 17 años y medio, casi 18. Crecí como desde por aquí hasta por acá. Todo lo de la cabeza lo crecí, porque no había crecido. Yo era chiquito, entonces cuando escuché las historias, yo era más chiquito de toda mi escuela siempre. En México se forma uno todos los lunes, ¿se acuerdan? Y yo siempre era el primero, porque todos para atrás estaban más altos que yo. Cuando escuché la historia de David, dije, y empecé a imaginarme y a verlo. Y entonces viene el gigante y está bajando con su escudo, con su jabalina. Y dice, este enano chamaco no me va a hacer nada. Y se quita el casco y David ve eso y agarra la piedra y ¡fum! Mis hermanos, yo no sé si a ustedes les pasa, pero yo estaba mirando cómo el gigante iba cayendo. Y todo el pueblo, Bueno, cuando se imagina la segunda venida de Jesús, es 1,000,000 de veces mejor. Y si no lo tienen por hábito, les recomiendo, los invito, los amonesto, gasten tiempo visualizando la pronta venida de Jesús. Miren lo que le dice la Biblia. Primera de Tesalonicenses. Ustedes conocen los textos, no se los tengo que decir mucho. Primera de Tesalonicenses 4. Primera de Tesalonicenses 4. ¿Lo tienen? Desde el versículo 13, vamos a leerlo. El apóstol Pablo está enseñando acerca de varias cosas, pero aquí va a tocar el tema de la resurrección y el tema de la segunda venida de Cristo, porque van uno con el otro. Si Jesús resucitó, nosotros podemos resucitar. Y cuando venga, se va a llevar a los que estén vivos y a los que acaban de resucitar. ¿Lo tienen? Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, desde el 13. Lo voy a leer. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, es decir, de los que han muerto, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Estábamos hablando de la esperanza, ¿verdad? Cuando alguien se muere de nuestra familia, sí nos ponemos tristes, pero no perdemos esperanza, ¿verdad? Pablo está haciendo el punto aquí. Porque si creemos que Jesús murió, ¿sí creemos que Jesús murió? Digan amén si creen eso. ¿Y resucitó? Así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os damos esto en palabra del Señor, que nosotros los que vivimos, ahora ustedes tienen que ponerse los zapatos de Pablo, y Pablo está pensando que Jesús va a venir en su tiempo, porque dice nosotros los que vivimos. Pablo está pensando, está viviendo su vida, está viviendo su ministerio, está viviendo su predicación, como que en el tiempo que le queda de vida Jesús va a venir otra vez. Tal vez si Pablo se hubiera puesto a estudiar Daniel, hubiera tenido otra visión, ¿verdad? Pero la verdad que nosotros conocemos, ellos no la conocían, ¿verdad? Ahora, por lo cual os decimos, en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no procederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros en estas palabras. Vamos a empezar del último consejo para arriba. El propósito de este sermón, uno de los 3 propósitos de este sermón, es que nos alentemos unos a otros, mis hermanos. Yo no sé cómo viniste aquí. Tal vez viniste cansado, tal vez andas un poquito enfermo, tal vez hay problemas económicos, tal vez hay problemas de enfermedad. Pero después de escuchar un tema como este, dice la Biblia, Pablo nos aconseja que nos alentemos. Es decir, que levantemos el ánimo. Cuando miramos hacia arriba, hacia el horizonte, las cosas más altas, las cosas de esta tierra parecen no tener tanto valor. Ustedes han leído la descripción de la primera visión de Elena de White no es la primera visión, es cuando ella mira a los redimidos en el cielo. La primera es que el Señor se la lleva al cielo y le enseña el cielo, donde ve el árbol de la vida, donde ve que una parte del tronco está de un lado del río y una parte del tronco está de otro lado del río, y las ramas se juntan y cada mes produce una fruta. Elena de White describe toda esta visión y por fin le dice al ángel, es hora de que regreses. Y Elena de White le dice, no me lleves, déjame aquí. Y entonces ella dice que cuando regresó a la tierra, cuando abrió sus ojos, le parecía todo oscuro y ténebre. Mis hermanos, podemos pasar tiempo en el cielo, en nuestra imaginación santificada. Alentémonos en estas palabras. Esta es la enseñanza.
en un marco histórico en el cual este país poco a poco parece que apunta más y más a alinearse con los eventos o con el marco histórico que posiblemente produzca un congreso en este país, produzca 100 senadores y 430 diputados que van a estar de acuerdo en escribir leyes para forzar a todo el mundo a ir a la iglesia en domingo, en un tiempo en el que tú y yo vivimos así, parece prudente que meditemos en la segunda venida de Jesús. Yo diría que más que prudente es imperativo, es necesario que nos alentemos en la segunda venida de Jesús. Y no estoy diciendo que estemos todos los días temerosos de lo que puede ocurrir con este gobierno, pero de vez en cuando es bueno poner atención a las señales, ¿verdad? Porque como Jesús dijo, cuando veáis que las hojas empiezan a caer, ¿qué cosa? El otoño ya está aquí, ya viene el invierno. Y cuando nosotros empezamos a ver que el gobierno empieza a coquetear, que empiezan ellos a coquetear con quitarnos el derecho, por ejemplo, de tener armas, y que empiezan a quitar el derecho de publicar ciertas cosas, y empiezan a la gente a forzarla a no poder publicar su creencia, que empiezan a establecer medios de comunicación en los cuales está prohibido contradecir al gobierno, medios de comunicación en los cuales la opinión que va en contra de la opinión del gobierno está penalizada y quitada de la voz pública. Cuando vemos un país que está en esas condiciones, empezamos a pensar que nuestros derechos, los Bill of Rights, posiblemente no están tan asegurados. Y en medio de ellos, de esos Bill of Rights, está el derecho de adorar como creemos que debemos adorar. Es decir, de reunirnos el sábado. Hace poquito hubo una prueba que yo siempre he dicho que fue una prueba. Nos dijeron que no nos podíamos reunir en público y nos forzaron a irnos a la casa y nos sacaron de las iglesias. La excusa era COVID, pero demostró que el gobierno puede mandarnos a hacer lo que le dé la gana. ¿O no? Y yo me quedé pensando, dije, wow, qué tan fácil nos la hicieron. ¿Qué excusa se puede inventar este país que no diga, por el beneficio nacional, seguridad nacional, nadie puede ir a la iglesia los sábados, todos tienen que ir a la iglesia el domingo? O cualquier excusa que se ocurra. Lo que estoy diciéndoles, mis hermanos, es que más y más se ve como una posibilidad de que estos 100 senadores, esta ejecutiva con el presidente y estos 430 diputados se pongan de acuerdo y pasen leyes. Hace 50 años yo no veía la posibilidad, hace 30 años yo no veía cómo, hace 20 años se me hacía imposible. O sea, ¿cómo es que este país va a traicionar estos principios? Jamás, jamás, jamás. Bueno, ya no estoy tan seguro. Y déjenme decirles que llevo estudiando a los presidentes, a los senadores y a los diputados de este país por más de 25 años. Y he estado poniendo atención a lo que escriben y lo que dicen. Les comparto un secreto. Los mayores partidos políticos de este país están divididos en izquierda y derecha. Todo el mundo lo sabe, es más, todo el mundo. La izquierda aboga por ciertas pólizas, ciertas políticas, y la derecha aboga por ciertas políticas, ¿verdad? La derecha se considera como los tradicionales, los conservadores, los que quieren que lo que siempre ha funcionado, funcione igual. Y los de la izquierda son los que dicen, no, la compasión, hay que cambiar las cosas, hay que modernizarnos. Son los que empujan el arte, las canciones, esas son las dos partes, ¿right? Y la filosofía, eso es. Bueno, toda la vida los que han estado tratando de cambiar la constitución de Estados Unidos han sido los de la izquierda. Y pues son los que pasaron las leyes del aborto, pasaron las leyes de los matrimonios entre hombres y mujeres, hombres con hombres y mujeres con mujeres. Los de la izquierda han siempre echado estas cosas que nosotros dijimos, ¡ah, qué bárbaro! Pero ¿saben una cosa? Yo estoy convencido de que los que van a hacer el daño final van a ser los de la derecha. ¿Saben por qué? Por primera vez en los últimos 2 años, tal vez año y medio, he empezado a escuchar los comentadores de la derecha, los conservadores, los religiosos, los católicos, los evangélicos, los protestantes. Por primera vez en todo este tiempo que llevo estudiándolos, he empezado a escuchar algo que nunca habían dicho. Y es lo siguiente. Si los de la izquierda están usando al gobierno para pasar leyes del aborto, para forzar el matrimonio del mismo sexo, para forzar a los niños que quieren ser mujeres y a las niñas que quieren ser hombres, quitárselos de los papás, están pasando leyes en muchos estados de este país. California es uno de esos estados. Si el papá y la mamá no están de acuerdo, se lo quitan al niño y la niña. En Canadá ya eso ya es ley también, se los hacen. Entonces estos comentarios dicen, si los de la izquierda están pasando leyes para hacer eso, nosotros los conservadores deberíamos pasar leyes para forzar a todos a ir a la iglesia. Por primera vez escuché eso y dije, wow, está uno mirando para qué lado, para qué lado, para qué lado, y de repente Elena White tiene un comentario, y ahorita vamos a leer 2 o 3 notas del conflicto de los siglos. Ella dice que cuando el péndulo de la política nacional gire tanto hacia la izquierda, que haya depravación, haya crimen, haya
una degeneración tremenda. Los de la derecha van a empujar en dirección contraria, tanto, que para cuando se den cuenta va a ser demasiado tarde. Ahora, ¿se acuerdan lo que dice el libro de Apocalipsis? La gente que apoya a la bestia que representa el poder papal, es decir, los tres poderes, el espiritualismo, el falso protestantismo y Roma, esos tres poderes. La gente que apoya este poder, ¿se acuerdan lo que dice la Biblia? Dice que no, se enojan en contra de la mujer vestida que va encima del dragón porque fueron engañados. Dice, los mercaderes de la tierra se enojan en contra de ella y van y la atacan. ¿Por qué? Porque todos los que pasan esas leyes han sido engañados. Es decir, la derecha cristiana, los evangélicos, creyendo que van a hacerle un bien al país, empujan leyes que creen que son buenas, pero están violando la conciencia de los adoradores de Dios. Yo les platico esto como una clase, se los comparto eventos contemporáneos, no para decirles que va a pasar así, sino para decirles que vale la pena estar considerando la pregunta, ¿qué tal si Jesús venga ahora? ¿Ah? ¿Cuál es mi posición? Porque aunque no venga en 1000 años, tú y yo tenemos la vida contada, de aquí a 10, 15. Digo, bueno, sabemos, ¿verdad? Como la Biblia dice, necio, esta noche vienen a pedir tu alma y todo lo que has almacenado, ¿qué vas a hacer con ello? Es decir, la vida no está comprada, ¿verdad? No estoy diciendo que es una vida negativa que tenemos que estar viviendo como si tuviéramos temor. No, lo que estoy diciendo es que nuestra vida es finita. Tenemos un límite. Dice el salmista, 70 años, 80 los más fuertes, ¿verdad? Mis dos abuelitos, uno murió joven, lo atropelló un carro y el otro sí murió como a los 92 años de edad. Los adventistas tenemos reputación de que vivimos más que el promedio. Así que si llegamos a los 95, 96, 97... es una bendición, pero no vamos a llegar a 200 o 300 años, o 1000 años. Bueno, no en este cuerpo, ¿verdad? Tal vez en el que Dios nos dé después, en el que Dios nos restaure, sí, ¿verdad? Lo que estoy diciendo es que la vida tiene un marco final, un principio y un final. Y en esa vida es cuando tú y yo desarrollamos la amistad con Jesús, desarrollamos el contacto con Jesús. Y lo demás que se tarde 1000 años si quiere, ¿verdad? Porque durmiendo es como un abrir y cerrar de ojos. Lo próximo que vamos a ver es a Jesús. Vamos a escuchar la tierra, los terremotos, los relámpagos y el cielo que se abre y una nube enorme de ángeles. Esa es mi fe, es lo que yo creo. Y espero que también sea su fe. Miren, los voy a dejar con un par de pensamientos que tiene aquí la pluma inspirada. Déjenme leerles. Aquí está. Nada más para confirmar parte de lo que ya comentamos. Cuando las iglesias principales de este país, de los Estados Unidos, se unan en los puntos de doctrina que mantienen en común, van a ejercer influencia sobre el Estado para forzar decretos y levantar instituciones. Entonces, la América protestante habrá formado la imagen de la Roma y va a aplicar y va a proponer penas y castigos a todos los que no se alineen con su pensamiento. Bueno, esta es una. Les voy a leer otra. Son muchísimas, traía como 20, pero dije, no los voy a leer, además les voy a contar porque es mucho. Los dignatarios de la Iglesia y del Estado se unirán por medio de sobornos o por convicciones personales y los van a obligar a honrar el domingo. La falta de autoridad divina será suplantada por leyes y actos opresivos. Corrupción política está destruyendo el amor por la justicia y el aprecio por la verdad, aún en estos Estados Unidos, entre los legisladores y los senadores, para poder asegurarse del favor público. Y ni me dejen comentarles en eso, porque hoy por hoy todos los políticos aquí en este país están buscando favor siempre, favor público, favor público. Entonces, no es imposible de imaginar que con tal de quedar bien con un grupo de la población van a pasar este tipo de leyes. La libertad y la conciencia serán violadas a un gran costo y que a un gran costo y sacrificio se ganaron y no serán respetadas más. Pronto se acerca un conflicto. El dragón se ha irado en contra de la mujer y quiere hacer guerra en contra del remanente de su semilla, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. El gran conflicto de los siglos, página 592. Esta tarde, casi siempre cuando predico les dejo tarea a los hermanos, les digo, esta tarde busquen el capítulo del conflicto de los siglos, léanlo en casa
Y después lean el último capítulo, la última sección del conflicto de los siglos. El conflicto de los siglos acaba con una imagen tremenda que los quiero dejar. Incluso los heraldos del rey por muchos años cantaron un himno, no sé si ustedes se acuerdan, donde están cantando ellos y uno de los heraldos del rey describe y dice: por toda la tierra repercutirán los pasos de los resucitados, y se escuchará la gran voz del cielo que dirá: ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, sepulcro, tu aguijón? Y por toda la tierra se van a escuchar los pasos de los redimidos, y juntos mirando hacia arriba son arrebatados en las nubes de los cielos para unirse con Jesús. Mis hermanos, es la bendita esperanza y espero que esta mañana hayamos sido inspirados, no espantados, jamás, por miedo jamás. Acuérdense que el amor echa fuera todo el temor. Y si tú amas a Jesús, no habrá jamás temor. No espantados, sino inspirados a que meditemos y nos enamoremos más y amemos más la segunda venida de Jesús. Porque después de todo eso es todo, ¿verdad? Si tú tienes un plan y tú tienes una dirección, otros que te vean van a querer ir contigo. Dios les bendiga. Todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Mientras siga aquí buscando yo su luz, siempre en sus promesas confiaré. Grandes, fieles, todas las promesas que el Señor ha dado. Grandes, fieles, en ella yo por siempre confiaré. Todas sus promesas para el hombre fiel, el Señor por su palabra cumplirá. Y confiado sé que para siempre en Él, paz eterna mi alma gozará. Grandes, fieles, todas las promesas que el Señor ha dado. Grandes, fieles, en ella yo por siempre confiaré. Todas las promesas del Señor serán. Y triunfar podremos sobre el mar. Grandes, fieles, todas las promesas que el Señor ha dado. Fieles, en ella yo por siempre confiaré. Vamos a inclinar el rostro para orar. Nuestro buen Dios, nuestro Padre, nuestro Salvador, nuestro Redentor, muchas gracias por el privilegio de visitar, de explorar tu palabra. Gracias, Señor, por las imágenes en nuestra mente que solamente es un pequeño destello de lo que será en realidad. El ruido, el temblor, el torbellino, la luz, los relámpagos y tu voz estruendosa llamando a cada uno de la sepultura. Señor, que podamos disfrutar y participar de este privilegio. Que nuestra fe, débil como es, día con día pueda ser reforzada para no solamente creer, sino comunicarle a otros, compartir con otros este evento que pronto va a tomar ocasión. Bendice a mi iglesia aquí, Señor, en La Esperanza. Bendice a mis hermanos que esta tarde pueda ser bendición y que al descansar después de la comida podamos dedicar un tiempo para pensar y meditar en este mensaje. Y Señor, que inspirados por ese mensaje podamos vivir una vida en fe, no como que vas a venir y te vamos a conocer, sino como que ya te conocemos hoy y vamos a estar con nuestro mejor amigo muy pronto. Señor, bendice tu iglesia aquí, te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén.